Hola, ¿cómo están? Soy Javier otra vez en nuestra sesión número 2 de esta temática de comunicación. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y pues como habíamos mencionado en la sesión anterior, en esta sesión vamos a abordar un poquito más de contenido respecto a qué hacer con estas problemáticas. Entonces, eh, comenzamos a ver un poquito del contenido que vamos a ver sobre el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de necesidades y las estrategias que podemos llevar a cabo para mejorar estas dinámicas de comunicación. Entonces, va a ser un poquito más a profundidad. Entonces, tenemos primeramente esta pregunta de, ¿sé cómo me siento? Porque en muchas ocasiones cuando nos preguntan ¿cómo estás? La respuesta automática suele ser bien, cuando en muchas de las ocasiones probablemente no es la respuesta que define el cómo nos sentimos del todo, porque puede que estemos cansados, puede que estemos aburridos, fastidiados, inquietos, preocupados, y solemos tener esta respuesta común de decir, bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, esta era una pregunta que queríamos hacer introductoria, como de reflexión, porque a partir de aquí surgen muchos aspectos, principalmente lo que comunicamos, el hecho de decir que estamos bien cuando probablemente a lo mejor nuestro estado de ánimo tiene más elementos. Eh, y surge otro detalle que también es que a veces tampoco sabemos cómo nos sentimos y es válido, es entendible que a veces nos encontramos en situaciones complejas que nos dificulten el identificar cómo nos sentimos. Entonces, esto para comenzar. Entonces, para abordar esta problemática del no saber qué es lo que sentimos o el cómo nos sentimos, presentamos aquí en esta diapositiva lo que es el reconocimiento de emociones con un ejercicio que se llama MATEA. Por las siglas, es el nombre de las emociones básicas. Y eh, también está la pregunta de que en gran medida no conocemos el objetivo o la función que tienen nuestras emociones. Entonces, el tener como una referencia de por qué aparecen en nuestra cotidianidad nos va a permitir también reconocerlas y comunicarlas de una forma más efectiva y que esto nos facilite justo nuestro proceso de relacionarnos con las demás personas, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestra pareja o con nuestros amigos, pero el favorecer que este proceso se dé de una mejor manera. Entonces, comenzando por el miedo tiene la función de protegernos, de darnos o de buscar seguridad. Entonces, todas estas emociones, una nota antes de seguir explicando, están asociadas a una función de supervivencia que tiene nuestro cuerpo. Entonces, con el miedo justamente, pues busca esta protección o seguridad ante elementos que pueden resultar o percibirse como amenazantes en nuestro entorno. Entonces, eh, podemos imaginárnoslo con la época primitiva, si lo queremos llamar así, en las cuevas, cuando no había una civilización tan estructurada. Pues sí, cuando aparecía algún animal salvaje o cuando aparecía algún peligro, pues justamente esta reacción era automática de ya sea huir de ese peligro o enfrentarlo. Entonces, de ahí tenemos dos elementos bastante significativos, que es que el miedo puede hacernos actuar huyendo o nos puede paralizar. Entonces, estas dos funciones son para encontrar esas dos cosas, esa protección o esa seguridad ante la situación que nos parezca amenazante. Pero bueno, ahora en la actualidad no estamos en las cuevas y los peligros ya no son los mismos. Ya no tenemos que protegernos tal vez de animales salvajes o de alguna otra situación climática que realmente peligra nuestra vida, pero a pesar de ello, nuestra percepción nos sigue haciendo
detonar o haciendo aparecer el miedo con los mismos objetivos. Y estos pueden ser situaciones cotidianas que para cada persona son distintas, pero que tenemos que tener presente esa esencia de que lo que busca es esta protección, el darnos esta seguridad. Entonces, para seguir con las siguientes emociones y no enfocarnos tanto en una sola, bueno, un ejemplo antes de abordar la siguiente, podría ser que sobre el miedo estaría el miedo tal vez a que las cosas nos salgan mal, el miedo tal vez a perder el empleo, el miedo a que una situación ocurra a alguna de las personas que queremos, entonces a nosotros mismos. Entonces, el reconocerlo es importante para brindar justamente esa protección y seguridad ante eso que estamos sintiendo. Entonces, ahorita vamos a abordar un poquito más sobre el cómo hacerlo. La siguiente emoción es la alegría. La alegría tiene el objetivo o la función de vivificar los momentos que estamos teniendo, de hacerlos mucho más intensos en tanto a lo agradable. En esta no es como no tiene una mayor complejidad porque la podemos ver tal vez en un momento de una cena que estamos con nuestros seres queridos, estamos disfrutando de una buena comida, de una buena conversación y estamos alegres, nos sentimos alegres cuando estamos bajo esta emoción, pues esto se va a sentir de una forma más intensa, lo vamos a disfrutar de con más detalle, con más claridad el momento que estamos teniendo. La siguiente es la tristeza. Y eh, la tristeza tiene una función o un objetivo de introspección, de hacernos, de llevarnos hacia adentro de nosotros mismos o hacia nuestro interior para encontrar los recursos o los elementos eh, que nos ayuden a afrontar una situación, la que nos está haciendo sentir tristes, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la tristeza. Podemos pensar en igual una diversidad muy grande de cosas que pueden hacernos sentir tristes y que dentro de esa situación o ese ejemplo que puedan imaginar, la forma que tiene de objetivo es el llevarnos hacia uno mismo. Y es muy característico. Cuando las personas se sienten tristes, es común observar que tienden a aislarse un poco, que tienden como a dejar de hablar, eh, tal vez en el momento en el que nos encontramos, si es que nos encontramos rodeados de más personas, o tienden a buscar como ese momento de soledad. Eh, Tal vez si no es muy largo, sí, por un breve espacio de tiempo, se puede observar también en las facciones, eh, en la postura corporal, que incluso también cuando uno está triste, pues es como que las facciones o la postura es como más agachada, como encorvada, pues porque justo está siguiendo esa forma de llevarse a uno mismo y de estar en el interior. Entonces, es como un poquito de lo que podemos destacar de la tristeza. La siguiente es el enojo. El enojo tiene un objetivo de defensa. Entonces, es algo bastante peculiar porque este tema se relaciona con, o al menos podemos relacionar el objetivo o la función con lo que actualmente conocemos con los límites. El enojo nos va a permitir defender nuestro interior o nuestra vulnerabilidad a través de esa energía que ponemos en nuestros recursos, ya sea mentales o hasta físicos, que podemos pensar en eso de nuestros recursos físicos, porque el enojo, vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, pero tiene reacciones fisiológicas en donde nuestros músculos se tensan y se preparan como para justo tener como a pelear, por así decirlo, tener una pelea con algo, con alguien, y nos da esa fuerza para poder realizarlo. Entonces, el comprender esto nos hace darle un sentido y nos va a permitir canalizar la energía de cada una de estas emociones
hacia las direcciones adecuadas, que en este sentido las direcciones adecuadas serían sus objetivos o sus funciones. Y por último, tenemos lo que es el afecto. El afecto va a tener el objetivo de vincularnos, y esto lo podríamos pensar tal vez en el escenario o en el panorama de pareja, pero no necesariamente. El afecto también lo encontramos en este sentido en nuestras vinculaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, y termina siendo igual de significativo que tal vez en un contexto romántico, pero digamos que no es exclusivo de este. Entonces, busca hacernos sentir cercanos de esas personas que son importantes para nosotros, y pues lo pueden imaginar tal vez con sus amigos, con sus familiares, cuando tienen como conversaciones y hacen bromas, o cuando tal vez en forma de broma también hacen como acciones para molestar al otro. Justo es siguiendo este objetivo de vincularnos con la otra persona, de estar cerca de la otra persona, o de hacerle saber ese cariño que le tenemos. Entonces, esto es un poquito como de la explicación de cuáles son las emociones básicas y cuáles son sus objetivos. Y vamos a pasar a la siguiente, que en este caso es una actividad que nos gustaría realizar, que puedan realizar en un momento que tengan libre. Y en esta actividad, pues va a facilitarse un poquito más el reconocimiento de tal vez cómo es su estado emocional actual, o el cómo se manifiestan las emociones en su cotidianidad. Entonces, el ejercicio consiste en numerar la hoja que tengan con números del 1 al 5. Eh, van a colocar las emociones, estas que están aquí en pantalla, pero el orden de las emociones va a ser personalizado. En este sentido, el número 1 va a llevar, van a colocar primero el número 1, ¿no? La emoción número 1 va a ser la emoción que reconocen, que expresan o que viven con mayor facilidad. Posteriormente, en el número 5 van a colocar la emoción que viven con mayor dificultad, o que les cuesta más vivir o expresar. Luego, posteriormente, el número 2 es la segunda emoción que se les hace más fácil eh, expresar o vivir. Y el número 4 va a ser la segunda emoción más difícil para ustedes, para expresar o para vivir. Y el número 3 pues es la emoción restante de estas que tenemos aquí en pantalla. Entonces, para recapitular un poquito, en el número 1 y 2 van a ir las emociones que viven o que expresan con mayor facilidad. Y en el número 5 y 4, las que tienen mayor dificultad para experimentar. Y el número 3 es la restante. Entonces, cuando vean ustedes esta numeración, se van a dar cuenta de cómo es este estado emocional en el que viven cotidianamente, con cuáles se expresan en mayor medida y cuáles no las expresan. Y un dato adicional a esta numeración o a este ejercicio es que l- mayormente puede que les haga o no sentido este siguiente paso, pero el número 1, estas no tienen un orden, es simplemente como para ejemplificar. El número 1 va a cubrir la emoción número 5. Es una emoción que, digamos, en este sentido, van a expresar mucho más el número 1, y va a cubrir el número 5. El número 2 va a cubrir el número 4. Entonces, digamos que lo que sirve, el beneficio que tiene este ejercicio es que nos va a permitir saber qué emociones no estamos expresando y qué emociones estamos como expresando de más, pero que en este sentido a lo mejor no están
en sintonía con los objetivos que tenemos aquí. Digamos, si yo me muestro alegre para cubrir que estoy enojado, pues no va a tener sentido en mi necesidad. Ahorita vamos a ver cómo es el reconocimiento de necesidades, porque digamos que el enojo, pues tiene ese objetivo de defenderme, de poner tal vez esos límites. Y si yo me muestro alegre, pues no es como que vaya a disfrutar realmente de una situación que me está haciendo sentir molesto, ¿no? O si yo me muestro, no sé, tal vez alegre para no demostrar miedo, pues nuevamente no voy a estar teniendo un sentido en sincronía o en sintonía con la necesidad real del miedo. Simplemente se va a estar cubriendo. Y pues en esta vía lo tenemos ya como de introducción a lo que a lo que queremos seguir, que va a ser, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve justamente para entender un poco sobre cómo se construyen las necesidades, cómo es esta ruta del proceso emocional. Eh, el proceso emocional, digamos que lo podemos simplificar en este pequeño esquema y vamos a entender que las necesidades surgen a partir de sensaciones. De estas sensaciones, pues vamos a tener una emoción. Y esta emoción se va a transformar en un sentimiento. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? La emoción, digamos que está en esta calidad de ser con un objetivo de supervivencia. Eh, Tiene una intensidad mayor, casi siempre son observables, o sea que eh, cuando una persona está sintiendo una emoción, es muy difícil que no observemos en sus rasgos físicos, en sus expresiones, que la está sintiendo. Digamos, si la persona se siente enojada, en ese momento está sintiendo el enojo, muy probablemente vamos a ver cómo se frunce su ceño, vamos a ver cómo sus expresiones faciales cambian. Si una persona se pone triste o, bueno, más bien siente tristeza en un momento en donde estamos presentes, probablemente vamos a ver cómo sus ojos se llenan de lágrimas, sus comisuras de los labios se hacen hacia abajo o cambia su mirada, su forma de tener su mirada. Entonces, a esto nos referimos. Las emociones son mucho más intensas, son observables porque en este sentido se reflejan en nuestras facciones físicas y tal vez hasta en nuestra postura corporal. Eh, y pues duran un pequeño espacio de tiempo. Son muy cortas realmente lo que sentimos de emociones en cuanto a la emoción, porque tienen un gasto energético muy alto. Entonces, eh, para nuestro organismo no es como redituable el que nos mantengamos sintiendo la emoción durante mucho tiempo porque nos agotaría la energía. Entonces, eh, pues para esto es que se transforman en sentimientos y cuando se transforman en sentimientos, los sentimientos tienen una duración de tiempo mucho mayor, la intensidad es menor. Yo me puedo estar, por poner un ejemplo, puedo estar resentido o teniendo rencor hacia una persona y este puede no notarse. Puede no notarse que tengo este sentimiento hacia la persona y puede durar una cantidad variable de tiempo, como puede ser un día o como pueden ser meses o hasta incluso años. Entonces, eh, es a partir de cuando tenemos un sentimiento que podemos tomar acción sobre qué hacer con ello. Y pues la acción justamente está asociada a si damos satisfacción a lo que estamos necesitando en un principio o eh, si nuestra necesidad se va a mantener ahí vigente y sin resolver. Y en este sentido, lo podemos asociar de forma análoga con, con las necesidades fisiológicas. Vamos a ponerlo como un ejemplo muy sencillo, que es si yo tengo sed, probablemente voy a empezar a sentir eh,
la boca seca, ¿no? Voy a empezar a sentir la boca seca, voy a empezar a sentir que tengo menos saliva en mi boca y voy a empezar a tener esta sensación de desesperación de que quiero tomar agua. Entonces, pues ahí ya tenemos como una sensación, me puede llevar como a esta emoción de sentirme eh, desesperado, angustiado, eh, y me puede llevar como a este sentimiento de qué pasa con esto que estoy sintiendo, con esta angustia, qué hago con esta angustia, con esta desesperación. Eh, ¿Tomo una acción o no? Tomo la decisión de ir por un vaso de agua y me lo tomo en ese momento que estoy sintiendo esa necesidad de tomar agua o lo pospongo. Entonces, más o menos de esta forma funciona con las emociones. Podemos a lo mejor decir, ah, tengo sed y pensar que si yo me como un pan, se me va a quitar la sed, pero realmente, pues no funciona así. Aunque por un momento pueda quitarme tal vez esa sensación inicial de sequedad o de la molestia de tener la sequedad en la boca, no estoy satisfaciendo la necesidad. Estoy intentando cubrirla con otra. Entonces, lo mismo ocurriría a la inversa. Si yo tengo hambre y tomo agua, probablemente por un momento tenga la sensación como de que, ah, ya no tengo hambre, pero pues realmente no cubrí la necesidad con comer, con la acción que necesita mi necesidad de hambre. Entonces, es un poquito un ejemplo como muy sencillo, muy eh, de la vida cotidiana, pero tiene esa forma análoga con las emociones. Entonces, vamos a intentar construirlo uno con las emociones para que lo veamos más detalladamente. Entonces, aquí tenemos el contexto de tratar de situarlo en el trabajo, ¿no? El contexto va a ser que un compañero me habló, me pidió algo con un tono de voz elevado. ¿Y qué ocurrió? Que con esto eh, yo tuve sensación como de que se me empezó a acelerar el corazón, empecé a sentir que mis músculos se tensaban, eh, comencé a fruncir el ceño, eh, y yo al tener estas sensaciones, como ya tenemos el contexto previo de cuál es el objetivo o la función de las emociones, digo, ah, ok, tengo estas sensaciones, reconozco que cuando tengo estas sensaciones estoy enojado o me siento enojado. Entonces, una vez que reconocí mi emoción, que es el enojo, pasa a un sentimiento. Después de esos breves minutos o breves segundos en donde siento intensamente la emoción del enojo, va disminuyendo y pasa a ser un sentimiento. Y cuando pasa a ser ese sentimiento, pues queda como una molestia, como un rencor hacia el compañero, ¿no? De por qué me habló con ese tono de voz, por qué me habló así. Entonces, nosotros ahí tenemos una, eh, dos opciones o más opciones, pero en este sentido, pues vamos a ejemplificarlo con dos, que va a ser eh, ¿qué acción vamos a decidir para dar una satisfacción a esa emoción que estamos sintiendo, que es, o que sentimos que fue enojo en un inicio, que tenemos un sentimiento presente que nos está indicando eso, que hay una emoción por resolver? Entonces, podemos decir, le aplico la ley del hielo, no le voy a hablar durante lo que resta de la jornada laboral y puede quedar en eso, ¿no? De no hablarle, que si me sigue pidiendo cosas, yo hago como que no me está hablando nadie, como que no hay nadie que me esté hablando, o puedo tener una conversación con este compañero para establecer un límite. En la siguiente sesión, la última sesión, vamos a analizar un poquito más sobre los límites, pero en este sentido, vamos a ejemplificar cómo podría ser esa conversación. Esa conversación en donde establecemos un límite podría ser retomando estos elementos que estamos teniendo, ¿no? De decirle a nuestro compañero, oye,
¿sabes qué? Puede ser un tiempo después de que ocurrió la situación. eh, Más adelante vamos a dar unas sugerencias respecto al por qué dejar pasar un tiempo. Eh, Decirle, oye, ¿sabes qué? En la mañana me pediste tal cosa y yo percibí que lo hiciste con un tono de voz elevado y yo me sentí molesto, me enojé al sentir que me hablaste así. No me gustó que me hablaras así. Entonces, te pediría de favor que para siguientes ocasiones en donde eh, necesites pedirme algo, pues puedas tener en consideración el tono de voz, el no hablarme en un tono de voz elevado y agradecer. Y otra cosa que podríamos utilizar es retomar lo que vimos en la sesión anterior, de preguntar, oye, este, noté que, noté que en la mañana me hablaste con un tono de voz elevado. ¿Ocurre algo? ¿Pasa algo? ¿Estás molesto conmigo? ¿O está ocurriendo algo en ese momento? Y el tener este tipo de acciones nos va a permitir evitar acrecentar los conflictos, porque tal vez nuestro compañero de trabajo nos puede decir, sí, no inventes, este, me acababa de pasar algo de que, choqué y no me pagaron, ¿no? Un ejemplo hipotético, imaginario, no me pagaron el golpe que me hicieron, entonces yo venía muy enojado y el jefe me pidió que te dijera esto o que te pidiera esto, y pues yo venía enojado. Entonces ahí podemos comprender tal vez un poco más del contexto de la situación y pues aunque el comprender la situación no justifica lo que ocurre o lo que ocurrió, sí nos permite tener una reacción diferente. Y en este sentido pues ya se complementa con el de la parte de, entiendo que estuvo una situación, que estuvo complicada la situación, pero me gustaría pedirte que cuando te dirijas a mí para pedirme cosas, pues no lo hagas en tonos de voz elevada. Eh, entonces, pues esto ya puede favorecer que exista una conversación o un diálogo en donde realmente se están comunicando a las personas, porque si directamente llegamos con el reclamo o a responder de la misma forma, pues podemos ocasionar un bloqueo, que se levante una barrera y que la otra persona no nos escuche, que nosotros no escuchemos a la otra persona y que no sepamos qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay en el conflicto. Entonces, teniendo estas consideraciones, pues si optamos por la opción de tener esa conversación, buscando el cubrir el objetivo de nuestro enojo, pues claro que vamos a darle una satisfacción a esa necesidad. Vamos a establecer ese límite o vamos a establecer esa defensa por la cual surgió la emoción y diferente a que si nosotros tomamos estrategias de, no le hablo, o le contesto igual, o le contesto todavía un tono más arriba, este, no la vamos a satisfacer y vamos a acrecentar el conflicto, vamos a ocasionar bloqueos en la otra persona y en nosotros mismos, en que no vamos a estar en la disposición de escuchar ni en la disposición eh, de poder propiciar una solución real. Entonces, ¿por qué es importante esto del reconocer las necesidades? Vamos a leer la diapositiva, que es que el tener conciencia de lo que se siente lleva a la responsabilidad de accionar en la búsqueda de cubrir aquello que necesitamos. Entonces, estamos considerando que nosotros que estamos sintiendo algo, somos los responsables de cubrirlo, de solucionarlo y que si lo ignoramos, se van a agudizar más las sensaciones desagradables. Vamos a postergar la posibilidad de cubrir o resolver nuestras necesidades y retomando un poquito más el ejemplo del vaso de agua. Si tengo sed y me esperé 8 horas para tomar agua, pues probablemente para cuando lo haga ya esté deshidratado. Probablemente la solución va a implicar más esfuerzo, tomar más agua, tomar un suero, porque eh, van teniendo consecuencias y las sensaciones que tienen esas consecuencias son todavía más desagradables. Me puede doler la cabeza, me puedo sentir débil, este,
un número infinito de cosas que pueden ocurrir cuando postergamos esa necesidad. Entonces, lo mismo pasa con las emociones. Si nosotros no las atendemos, lo que se ocasiona es justo agudizar esas sensaciones negativas que tenemos respecto a lo que está ocurriendo. Si me siento enojado, eh, pues lo mejor es atenderlo en lo más breve posible para que esto no sea creciente, para que esto no se haga más agudo, para que le demos una solución. Si me siento triste, si me siento con miedo, lo mismo, buscar el tener una cobertura de eso que vamos sintiendo, porque si no sería como los iconos o los avisos que aparecen en el tablero del auto cuando algo está mal, que ya se prende el foquito y está ahí parpadeando el foquito. Si nosotros ponemos como un papel para cubrir ese foquito y pensamos que así es solucionarlo, pues el foquito sigue ahí avisando lo que está ocurriendo y en algún momento va a llevar a más consecuencias no atenderlo en el momento en el que apareció el parpadeo, así lo atendemos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, lo mismo es un poquito con el proceso emocional y con las emociones. El siguiente, un video. Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt. En este último video podemos apreciar justo lo que estábamos hablando respecto a esos bloqueos, ¿no? Se puede observar que al papá le molesta que los hijos están en su celular mientras están cenando y que al pedirle la sal le da lo que parece que es como pimienta, ¿no? Le da otra cosa que no es la sal. Entonces, en vez de en ese momento, pues como que utilizar ese reconocimiento, ese decir, hijo, no me estás pasando la sal, me estás pasando otra cosa, y decirles a ambos de que, oigan, este, el hecho de que ustedes estén en el teléfono mientras estamos cenando, a mí me hace sentir molesto. Me gustaría eh, que podamos comer sin los teléfonos en la mesa. Es algo pues, que hubiera solucionado el conflicto sin recurrir a una estrategia como de la misma calidad, ¿no? Que es como sacar algo ruidoso para llamar su atención. Entonces, era un pequeño ejemplo para este último tema. Y bueno, los tips para este proceso de comunicación, pues va a ser el que se tenga el autoconocimiento, el saber qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros queremos o qué necesitamos para poder comunicarlo exactamente como lo necesitamos, porque si no, ahí también se empieza a hacer un laberinto de ideas o de fallas en la comunicación, porque si nosotros no sabemos lo que necesitamos o queremos, la otra persona difícilmente lo va a poder saber. El siguiente es elegir el momento adecuado para hablar con las otras personas. Esto principalmente haciendo referencia
a que si hay enojo de por medio, pues esperar a un momento en donde las aguas estén más calmadas para no elevar la intensidad del conflicto. Elegir momentos en donde la otra persona igual pueda ponernos como esta atención. El usar declaraciones en primera persona, decir yo me siento, yo necesito, yo quiero, yo preferiría, me gustaría, porque pues esto pues lo personaliza y facilita el que la otra persona pueda atenderlo. Eh, y lo siguiente sería el ser específico, ser claro con lo que queremos o con lo que le estamos pidiendo a la otra persona. El dar detalles para que la otra persona pueda realmente escucharlo y entenderlo. Y a la vez que nosotros hacemos esto, también escuchar activamente a la otra persona, el escuchar esos detalles, dar esa retroalimentación de lo que queremos y ofrecer soluciones dentro de esta construcción del proceso de comunicación. Evitar el lenguaje acusatorio, decir es que tú tienes la culpa, es que tú hiciste, es que tú dijiste, por ti me siento así, sino retomar lo de yo me sentí así cuando percibí que hiciste esto, cuando hiciste esto, yo me sentí de esta forma, para evitar que se levanten bloqueos de defensa de parte de la otra persona, ¿no? Eh, Después es el reflexionar un poquito que es parte de nuestra vida cotidiana y que estos tips o estas sugerencias, aunque pueden parecer algo complicadas, algo complejas, pues realmente tienen un impacto en las reacciones de los otros y de nosotros mismos cuando las utilizamos. Parecen sencillas o parecen como cualquier tip, pero al llevarlos como en práctica en esos pequeños detalles, realmente es cuando se logran esos cambios grandes. Entonces, pues igual que la sesión anterior, agradecer el tiempo que estuvieron aquí en la sesión. Esperamos que algo de lo visto, de lo visualizado en esta sesión 2 les haya sido de utilidad, les haya sido de su agrado y que principalmente eh, permita que recuperen estos recursos, estas herramientas o esta información, ya sea para su vida cotidiana, en las áreas de su vida como lo pueden ser la pareja, los amigos o principalmente igual en el trabajo, que es donde se suelen presentar conflictos de este tipo de comunicación, que puedan implementarlo y que puedan irlo practicando en las diferentes áreas, porque como vimos, pues ya se utiliza en todo. Entonces, nuevamente agradecerles y recordar que nos vemos en nuestra siguiente sesión, nuestra última sesión. Y pues sin más que decir, muchas gracias por estar aquí.